Bien, buenas tardes de nuevo. Vamos a dar comienzo a esta jornada sobre ventilación eficiente con recuperación, con recuperador de calor para viviendas. Contamos con la empresa Sodeca, esta vez en nuestras instalaciones, y concretamente con Carlos Martínez y con Fernando Rubio, que serán los ponentes en el día de hoy. A todos los que estáis conectados online, recordaros que tenéis la opción de preguntas y respuestas a vuestra disposición para que durante la jornada podáis hacernos las consultas que entendéis oportunas, que se las trasladaremos a los ponentes para que podamos dar respuesta. Sin más, Carlos, Fernando, pues cuando queráis podemos comenzar. Bueno, muchas gracias, Iván. Gracias a todos por estar aquí. Como ha dicho Iván, vamos a hablar de sistemas de ventilación para viviendas individuales y colectivas. Y bueno, vamos a comenzar hablando un poco de una pequeña introducción de por qué estos sistemas de ventilación aparecen en nuestra normativa, por qué son importantes, para qué los utilizamos. Y bueno, iremos desgranando un poco temas relacionados sobre todo con recuperadores de calor, como este equipo que tenéis aquí que podéis ver al frente. Y bueno, deseamos que sea de vuestro interés. Como bien sabéis, estamos en la época de la rehabilitación energética, de la mejora continua de la eficiencia energética de nuestros edificios. Si tuviéramos que decir quién está siendo el rey o la reina de esta mejora energética de los edificios, bueno, nos gustaría decir los recuperadores de calor, pero la realidad es que está siendo la mejora de la envolvente térmica, ¿no? Y creemos que tiene mucho sentido porque es una medida que es muy eficiente, que lo que consigue es aislar muy bien las viviendas y el resto de edificios de las inclemencias del tiempo exterior y consigue, digamos, resolver pequeños defectos constructivos que daban lugar a infiltraciones y a que los procesos de calefacción y de refrigeración no fueran todo lo eficientes que deberían ser. Por otro lado, además es una actuación que se puede hacer por fuera del edificio sin molestar la vida diaria de los usuarios, con lo cual es una opción fantástica para la rehabilitación energética. ¿Qué puede ocurrir? Pues que hagamos esta acción o que los vecinos se planteen esta acción sin ver la foto completa. Quiero decir, cuando nosotros mejoramos el aislamiento de una vivienda, estamos impidiendo que se produzcan microventilaciones que anteriormente se estaban produciendo. Es decir, estamos reduciendo la renovación del aire interior. Si esos edificios son lo suficientemente antiguos como para no tener pensado ningún sistema de renovación del aire, pues podemos encontrarnos con casos como estos, ¿no? Aparición de humedades, aparición de infiltraciones. Nosotros tenemos que ser conscientes de que las actividades diarias que hacemos en la casa, nosotros mismos con nuestra respiración, somos emisores de contaminantes. La humedad puede llegar a ser uno de estos contaminantes, pero es el, por así decirlo, el que está mostrando la cara. ¿Qué es lo peligroso? Lo peligroso es cuando el contaminante que se está acumulando no se ve, ¿no? Entonces, tenemos que ser conscientes de que toda rehabilitación energética que mejore la envolvente del edificio tiene que ir acompañada de un sistema de ventilación, porque los sistemas de ventilación nos permiten mantener una calidad del aire interior adecuada, evitar la aparición de defectos constructivos como la humedad y además, si los hacemos con recuperación de calor, como explicaremos más adelante, nos permiten ahorrar mucha energía en los procesos de calefacción y refrigeración. ¿Por qué comentamos esto? Pues porque, bueno, como he dicho, la humedad es lo que se ve. Al final, una mancha de humedad en la pared es algo que queda feo a nivel estético, pero que puede subyacer en una serie de enfermedades. Las humedades normalmente tienen relacionadas hongos, bacterias, microorganismos y, repito, si se acumula humedad, se pueden estar acumulando otras cosas. Por ejemplo, aquí en Madrid tenemos una problemática muy grande, sobre todo en la sierra, con el tema del radón, que es un compuesto que, sobre todo en el área de la sierra, puede introducirse en las edificaciones por el terreno y que si la vivienda está relativamente bien aislada, se va a quedar acumulado en el interior. Si no tenemos un sistema de ventilación adecuado, pues vamos a tener un problema de salud importante. Tenemos que ser conscientes de que las enfermedades no son cuestión de mala suerte, sino que, como los datos nos dicen, como se ve en esa gráfica, en su mayoría dependen de nuestro entorno y de nuestro modo de vida. Los que estamos aquí hoy poco podemos hacer por afectar al estilo de vida o a la genética de las personas, pero sí que tenemos mucho que ver con el entorno, con las edificaciones. Entonces tenemos que aprender que las decisiones de instalación que tomamos en los edificios, pues pueden traer una mayor o una mejor, una mayor o una menor calidad de vida para las personas que los van a habitar o que van a trabajar en ellos. Por otro lado, dejando de lado la salud, que siempre decimos que es lo más importante, pero siempre lo ponemos casi en último lugar,
Tenemos el tema de los impactos ambientales y el consumo energético de la edificación. Mirad, la edificación supone casi el 40% del consumo energético global, y es un dato que puede llegar a sorprender, ¿no? La mayoría de la gente pensamos más en la industria o en el transporte, pero casi el 50%, una parte muy importante de la tarta del consumo energético está en la edificación. Si miramos las emisiones contaminantes, pues un poco lo mismo, casi un tercio o más de un tercio de las emisiones contaminantes se deben a la industria de la edificación. Esto significa que con todas las normativas que están viniendo desde Europa y que van a seguir viniendo de reducción del consumo energético, de reducción del consumo de energía, pues la edificación tiene que estar preparado porque es una gran parte del pastel, una gran parte a reducir este consumo. ¿De acuerdo? Algunas estrategias o las estrategias que más se están siguiendo para reducir este consumo es las tendencias arquitectónicas que se conocen como pasivas. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues esta pequeña diapositiva lo explica muy bien. Al final estamos cambiando formas de construir, de al principio no prestarle mucha atención a la vivienda para algo más que no sea calentarnos y estar seguros, pasando por el siglo XX, donde nos dimos cuenta de que podíamos llenar todo de instalaciones y conseguir altos niveles de confort a costa, claro, de ser muy ineficiente, de consumir mucha energía. Sistemas de calefacción súper ineficientes que todos conocemos, pero que nos han servido para caldear nuestras viviendas. Y a día de hoy, pues se está imponiendo cada vez más la cultura de la pasividad. ¿Qué es la pasividad? Pues intentar que los edificios estén lo más aislados posibles, evitar que la poca energía que estemos consumiendo salga de nuestra vivienda y todo esto combinarlo, como hemos visto, con sistemas de ventilación con recuperación de calor que hagan que nuestra casa no sea un hervidero de contaminantes acumulados precisamente por ese aumento del aislamiento. Hemos pasado de la salud, pasando por las emisiones contaminantes, la eficiencia energética y al final llegamos a lo que mueve el mundo al final, ¿no? Que es el dinero. Mirad, Europa sabe que necesitamos hacer un esfuerzo sobre todo con los edificios de viviendas y para ello lo que ha puesto son normativas cada vez más estrictas en materia de eficiencia energética. Y resulta que para 2030 las viviendas, los edificios tendrán que tener un certificado de eficiencia energética con una letra determinada que actualmente no están teniendo. Es decir, se espera que los nuevos edificios tengan una eficiencia superior a E para 2030 y superior a D para 2033. Esto implica que actualmente, esta noticia salía en prensa hace relativamente poco, el 80% de los edificios van a tener que rehabilitarse si se quieren alquilar o se quieren comprar, es decir, si queremos ganar dinero con ellos. Con lo cual, el dinero también es un tema, el bolsillo también es un tema que nos van a tocar bastante. ¿De acuerdo? Bueno, cedo la palabra a mi compañero Fernando para hablar un poco de cuál es la normativa de referencia en materia de ventilación, ahora que ya os he convencido a todos de que la ventilación es indispensable y vamos a hablar de ello. Siguiendo con el tema que comentaba mi compañero, vamos a tocar un poco lo que es la normativa acá en España, ¿no? La normativa en España se rige por el Técnico de la Edificación, que se separa en seis libros, y de los seis, pues hay dos que nos tocan hoy directamente, que vamos a hablar más de ellos, que es ahorro de energía y salubridad, ¿sí? Entonces, el ahorro de energía en el HD también cuenta con varios libros o varios capítulos de este libro, que nos vamos a centrar más que nada hoy en la limitación del consumo energético. Este consumo energético de vivienda, pues se hace con el fin de minimizar el consumo de energía primaria no renovable de los edificios para mantener un confort de los habitantes, pues que no se vea alterado por esta reducción, ¿no? O esta limitante. Primero tenemos que decir que España se divide en zonas climáticas, atendiendo a la severidad climática que se ve en estas zonas, mm, en invierno y en verano. Para eso se hace una escala de la A hasta la E, atendiendo a la severidad en invierno, y del 1 al 4 en verano. Luego se hace una serie de combinaciones, pues atendiendo a la combinación que tenga cada zona en cuanto a invierno y verano, en cuánto de severo será digamos que la climatología en esa zona. ¿Sí? Entonces, lo que vemos en esta tabla es un límite que fija el CTE de consumo o de utilización de energía
primaria no renovable, vuelvo y repito, ¿sí? Bueno, esto es relevante porque al final todas las instalaciones y también la que estamos hablando hoy consumen energía, ¿no? Con lo Ujú. cual, si apostamos por instalaciones que permiten reducir el consumo energético del resto de instalaciones, como es el caso de los recuperadores de calor, estaremos más cerca de cumplir estos Claro. objetivos que nos pone el código técnico, ¿no? Bueno, y siguiendo ahora con el otro capítulo o el otro libro, ¿no? que mencioné, entramos en el tema de salubridad. ¿Sí? Este libro también tiene varios capítulos, pero nos centraremos hoy más que nada en calidad del aire interior. El otro capítulo que está marcado, que sería protección contra la exposición al gas radón, tenemos una conferencia específica de este tema, que la dictaría mi compañero Carlos, que en un momento posterior, si necesitan una formación específica, con mucho gusto se la podemos brindar. Bueno, ¿qué nos dice el CTE sobre la ventilación en una vivienda, ¿no? O el tema de salubridad en la vivienda? Primero nos divide la vivienda en unos espacios, ¿sí? Espacios secos y espacios húmedos. Los espacios húmedos serían los espacios donde hay más propensión, digamos, o más, ¿sí? De formación o de producción de humedad. ¿Estos espacios serían cuáles? Pues baños, cuartos de aseo, cocinas, lavados. Y lo que se pretende es generar un barrido en toda la vivienda, introduciendo aire limpio por los espacios secos y extrayendo este aire ya por los espacios húmedos. Esto con el fin de qué? De mantener confinados en los espacios húmedos, pues los contaminantes que se generen en esos propios espacios, que pueden ser tanto humedad como compuestos volátiles, como evaporación de aceites en las cocinas, olores en los baños, etcétera. Entonces nos fija unos caudales mínimos para garantizar una ventilación permanente, digamos. Y los va como estableciendo dependiendo del tamaño de la vivienda. Además de los espacios habitables, también cuenta con unos caudales mínimos para los espacios que no son de habitabilidad permanente, digamos, como trasteros, aparcamientos, almacenes, que nos fija por metros cuadrados del local o por número de plazas en caso de garaje y aparcamientos. Bueno, después de hacer un repaso así rapidito de la normativa, vamos a hablar un poco más en concreto de los sistemas de ventilación que nos podemos encontrar en una vivienda. Básicamente vamos a tener dos tipos, sistemas de simple flujo y sistemas de doble flujo, ¿de acuerdo? Los sistemas de simple flujo son aquellos que únicamente van a extraer aire de las zonas húmedas, es decir, vamos a conectarlos con unas bocas a los baños y a las viviendas y vamos a hacer una extracción de esos locales. ¿Cómo se produce la ventilación de aportación de aire? Pues se produce de manera natural, ¿no? Tiene que haber un diseño para el cual si el usuario abre la ventana o la ventana tiene microperforaciones o hay rejillas colocadas, el aire pueda entrar de manera natural y descontrolada, ¿no? Luego veremos un poco la diferencia con los recuperadores de calor. Dentro de las instalaciones podemos encontrar instalaciones individuales o instalaciones colectivas. La parte de arriba tenéis las instalaciones individuales, no dejan de ser unos extractores que llamamos extractores multiboca, ¿de acuerdo? Serían para viviendas unifamiliares y lo que hacen es tener un único conducto de extracción hacia la cubierta normalmente de las viviendas y varios conductos para conectar o varias bocas para conectar con los cuartos de baño y con la cocina, ¿de acuerdo? Otra opción, también muy utilizada, serían los colectivos. Aquellos extractores que, por ejemplo, se pueden instalar en la cubierta, que lo que unen son varios pisos o varios shunts de ventilación, ¿de acuerdo? Se pueden colocar, por ejemplo, por la letra A, la letra B, la letra C de los diferentes espacios y se colocan ahí. ¿Cuál es la principal característica que tiene este equipo? Bueno, pues sobre todo hoy que vamos a hablar también de eficiencia energética. Evidentemente, si permitimos que la entrada de aire sea natural, el aire va a entrar a la temperatura que esté en la calle. Entonces, muchas veces o bien el usuario directamente tapona las rejillas o no utiliza las microventilaciones, con lo cual lo que se termina haciendo es una acumulación de contaminantes, ¿de acuerdo? Y bueno, estos equipos al final
si los conectamos como dice la normativa, tendrían que funcionar 24 horas, 7 días a la semana de manera continua, con lo cual es solo consumo, ¿no? Luego vamos a ver la diferencia con el cálculo de los recuperadores de calor, que para el usuario final tiene un retorno de la inversión bastante importante, ¿de acuerdo? Bueno, un recuperador de calor, que sería la alternativa a un sistema de doble flujo, esto que tenemos aquí delante. Vale, básicamente tenemos que decir qué es. En primer lugar, tenemos que decir que es un equipo que incorpora tanto un ventilador para hacer aportación como un ventilador para hacer extracción. Me permite introducir el aire filtrado, porque tiene filtros mecánicos, con lo cual ya no va a entrar de la manera que entra en la calle. Y lo más importante, me permite recuperar energía de calefacción o de refrigeración. Yo creo que con un ejemplo se entiende bastante mejor. Tiene un aparato en el centro que se denomina intercambiador, que lo que hace es cruzar, no literalmente, pero sí los dos conductos, los flujos de aportación y de extracción. Es decir, por poner un ejemplo, yo tengo una temperatura en el exterior en invierno en Madrid de 0 grados, ¿vale? Y el equipo está aportando el aire a esa temperatura y a la vez está extrayendo el aire de la vivienda que está viciado, que está contaminado, pero a una temperatura muy aceptable de 20 grados. ¿Por qué? Porque el usuario pues, se ha gastado el dinero, ha puesto la calefacción y ha conseguido llegar a esa temperatura. Cuando los dos flujos se cruzan en el intercambiador de calor, lo que se produce es un intercambio térmico que hace que yo ya esté metiendo el aire a la vivienda a 16 grados, no a los 0 grados que tenía en el exterior. Entonces, ahí es donde está la ganancia energética que vamos a tener, que el sistema de calefacción no significa que no vayamos a tener que usar un sistema de calefacción, significa que el sistema de calefacción va a tener que funcionar para un salto térmico mucho menor, con lo cual ahí es donde se consigue ver el ahorro. Y tiene menos pérdidas, efectivamente. Además de esto, pues evidentemente nos permite meter el aire filtrado de la calle, que no es lo mismo que meterlo directamente como lo estuviéramos metiendo. ¿De acuerdo? Dentro de los recuperadores de calor podemos encontrar tres tipos diferentes, básicamente para viviendas. ¿De acuerdo? El primero, lo que denominamos recuperador colectivo, eh, sería el mismo estilo que pondríamos en un edificio de oficinas, por ejemplo, es decir, utilizamos una única máquina para todos los pisos. Este en viviendas es verdad que es complicado verlo, pero cada vez más se hacen edificios del tipo que se llaman build to rent, que son que los construyen únicamente para alquilar, ¿de acuerdo? El propietario es el mismo y solo lo alquila a los diferentes inquilinos. ¿Qué ocurre? Que el propietario, la promotora o la constructora, pues solo quiere tener un equipo, mantener un equipo y no tener quejas de 40 vecinos, porque los 40 van a ser sus inquilinos. Con lo cual, se hace un diseño muy parecido a si fuera una oficina. Son recuperadores mucho más grandes que estos que estamos viendo aquí. Se prevé una sala técnica para ellos y el principio de funcionamiento es el mismo, pero solo tenemos uno. ¿De acuerdo? Este tipo de equipos pueden tener la complejidad de que al final vivimos en una comunidad de vecinos, la mayoría de nosotros, bueno, yo por lo menos. Y ya sabemos que los vecinos entre nosotros, pues a veces nos cuesta ponernos de acuerdo, ¿no? En primer lugar, si la comunidad de vecinos tiene pisos vacíos, es decir, el quinto, el tercero y el cuarto están vacíos, esos no van a poner calefacción, con lo cual la eficiencia del recuperador va a bajar, porque hemos dicho que el recuperador se basa en que tú hayas puesto la calefacción primero para calentar el aire que está metiendo, ¿de acuerdo? Con lo cual, si hay pisos vacíos, que es algo inevitable, no va a funcionar bien. Y si yo soy un listo y no pongo la calefacción, me voy a beneficiar de que tú la estás poniendo y me estás haciendo funcionar ese recuperador, ¿de acuerdo? Con lo cual, ese puede ser la problemática que puede tener este tipo de equipos. El segundo tipo de equipos es un sistema que se denomina descentralizado, recuperador de calor descentralizado, ¿de acuerdo? Esa fotito que veis ahí, que parece un extractor de baño, en realidad es un recuperador de calor, ¿de acuerdo? Es un equipo que tiene un ventilador reversible que cada 60 segundos aporta aire o extrae aire, ¿de acuerdo? En el centro tiene un intercambiador de calor cerámico, es decir, es una placa que se calienta muy rápido y se enfría muy rápido, es decir, consigue mantener la energía y cederla al aire que estás metiendo, ¿de acuerdo? ¿Para qué puede ser muy útil este tipo de equipo? Bueno, cuando estamos haciendo una rehabilitación, por ejemplo, se ha hecho una rehabilitación en fachada y no se tiene espacio para poner conductos, no se tiene espacio para instalar un equipo como estos equipos pueden hacer que se renueve el aire de una zona concreto. Y está siéndonos muy útil a nosotros, por ejemplo, con tema de humedades, con ese tipo de soluciones. Es decir, para zonas muy concretas, las habitaciones, el salón y tal, funciona muy bien. Y también permite recuperar energía. Es decir, como el caudal además es muy pequeñito, la eficiencia es todavía mucho mayor que estos equipos. Puede llegar al 90% incluso. Es decir, estamos renovando el aire y estamos metiendo a una temperatura bastante agradable, bastante bien, ¿de acuerdo? Entonces, estos equipos
que además el coste es bastante reducido y la instalación es súper sencilla. Básicamente es abrir el agujero en la pared y conectarlo, no tiene más. Pues están funcionando muy bien para temas de rehabilitación. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería la opción ideal o la que más se está poniendo, digamos, si la obra es nueva? Pues serían un recuperador de calor individual como este que veis aquí. Eh, deberíamos buscar, deberíamos buscar que tengan una serie de características, sobre todo que nos faciliten la instalación y que sean agradables para el usuario final. Ahora dentro de un momento vamos a dar algunos consejos de instalación de estos equipos, pero por resaltar un poco las cosas que creo que son interesantes, nosotros hemos buscado que el equipo tenga el perfil más bajo posible, en este caso son 21 centímetros, luego veremos con los soportes llega a 24 centímetros, ¿de acuerdo? Para instalarlo en el falso techo. Las bocas son intercambiables, como podéis ver, es decir, si a mí me interesa que el conducto venga así o así, lo voy a poder poner. Y el mando, que luego hablaremos de él, viene incorporado con el equipo, es decir, no hay que pedirlo por separado, sino que todos los equipos vienen con su mando. Pero bueno, como digo, vamos a hablar más en detalle ahora mismo de este equipo, lo tenéis aquí, luego si queréis que lo veamos, lo toquemos y demás, lo pongamos en marcha, lo podemos hacer, ¿de acuerdo? Por último, nos quedaría, si estamos hablando un poco de la selección de equipos que podemos hacer para una vivienda, en un equipo como estos tenemos que colocar conductos, ¿de acuerdo? Con lo cual nos quedaría seleccionar qué tipo de conductos vamos a poner. Básicamente tenemos dos tipos de conductos, los que se conocen como tipo árbol, que son estos de aquí, ¿de acuerdo? Suelen ser conductos rígidos, con un conducto principal y varias ramificaciones que van saliendo del conducto principal. O bien un mismo conducto, pero que está conectado por codos, ¿de acuerdo? En contraposición, tenemos lo que se conoce como conductos tipo estrella, ¿de acuerdo? ¿Qué significa esto? Pues que tenemos un cajón repartidor, una caja de distribución, y que de esa caja van saliendo los diferentes conductos que necesitamos, tanto para la aportación en los locales secos como la extracción en los locales húmedos. Mirad, nosotros desde Sodecas abogamos por este último tipo de conductos por varias razones. Una de las más importantes, yo creo que es mucho más fácil de instalar y mucho más flexible de instalar. Es decir, este tipo de conductos suele requerir un estudio previo, una serie de codos donde los tengo que poner, donde tengo que hacer este doblado, que requieren que el plano diga una cosa y cuando yo llegue a la instalación sea eso lo que han hecho, ¿no? Sabéis de lo que os estoy hablando, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa con este tipo de instalación, el tipo estrella? Que aunque el plano sea de una manera y la instalación tenga que ser de otra, me permite mucha más flexibilidad, porque al final son conductos semirrígidos, es decir, no llegan a ser rígidos del todo, pero tampoco son flexibles del todo, que me permiten no tener que poner codos, simplemente puedo hacer el doblez como yo quiera, ¿de acuerdo? Con lo cual estaréis de acuerdo conmigo en que es mucho más fácil de instalar y mucho más flexible si me encuentro este inconveniente. En segundo lugar, la regulación del caudal también es mucho más sencilla, quiero decir. Claro, claro. Entonces, Tengas que ir reduciendo, ¿no? Entiendo que el otro tienes eh, que con más sección ir perdiendo. efectivamente, el otro, sí, me preguntan que si en el tipo árbol tengo que ir reduciendo la sección del conducto, efectivamente, porque voy ajustando la pérdida de carga y voy llegando al punto más alejado. Lo tengo que tener planeado nuevamente, lo tengo que tener planeado desde un proyecto, llegarlo a la instalación y hacerlo, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre con este tipo de sistema? Que yo tiro el conducto y voy a tener un regulador de caudal en cada boca, ¿de acuerdo? Con lo cual, cuando yo tenga que ajustar el caudal directamente con un destornillador, puedo ajustarlo como lo desee. Otra vez no lo tengo que tener planeado. Yo creo que la ventaja fundamental, aparte el tiempo de instalación ya hemos dicho que va a ser mucho menor, es la transmisión de ruido. Hoy vamos a dedicar mucho tiempo a explicar, estos son equipos que al final tienen ventilador y un ventilador tiene que hacer ruido sí o sí. Entonces, nosotros lo que tenemos que intentar, primero, nosotros como empresa, es reducir el ruido lo máximo posible y hacer lo que hemos conseguido. Un equipo que, si se instala correctamente y siguiendo estos consejos que vamos a dar, no va a tener problemas de ruido. ¿Qué puede pasar con este tipo de conductos? Pues que si os fijáis en la pantalla, el conducto de aportación pasa por la habitación, llega al salón y sigue. Si yo estoy haciendo ruido en el salón, yo estoy viendo una serie, yo estoy haciendo lo que sea, y alguien está durmiendo, el conducto es el mismo, con lo cual el sonido se va a transmitir, ¿de acuerdo? Entonces ese es uno de los principales problemas que tiene este tipo de conductos. Entonces, por todos esos motivos, nosotros vamos a apostar por el otro tipo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a llegar ya, yo creo que a la parte un poco más interesante de la presentación, que es
una serie de consejos de instalación para estos equipos en concreto, para los recuperadores de calor, ¿de acuerdo? Que creo que pueden ser interesantes. Permíteme un segundito, solamente recordar a los que están inscritos online que tienen la opción de preguntas y respuestas habilitada para que en cualquier momento nos puedan hacer las consultas que sean necesarias, ¿de acuerdo? Continuamos. Gracias. Bueno, como comentaba mi compañero, vamos a dar una serie de consejos, de tips para la instalación de estos equipos, que siempre que pensamos en equipos mecánicos, lógicamente tienen ventiladores. Un ventilador es un equipo que mueve, entonces vamos a tener una cierta vibración, pero nuestro equipo tiene o sea, un nivel sonoro muy bajo. Cuenta con un aislamiento muy bueno para lograr este nivel sonoro tan bajo. Tenemos una potencia sonora medida a 1,5 metros. Importante tener este dato porque a veces los fabricantes nos dan la potencia sonora, o la presión sonora en este caso, perdón, pero no nos dicen a qué distancia la están midiendo. Entonces, para comparar un equipo con otro es importante tener ese dato, porque no voy a comparar uno que me está dando un valor a 1,5 y otro que me está dando un valor a 3 metros, por ejemplo. Entonces, el nuestro tiene a 1,5 metros 26 decibelios apenas. Un nivel sonoro, como dije, muy bajo. Para los que estáis online no lo vais a poder escuchar, pero luego cuando terminemos los que estáis aquí presenciales, si queréis lo ponemos en marcha para que veamos lo que son 26 decibelios, ¿de acuerdo? Vale, continuando con los consejos, pues mm, fundamental poner a la salida de los ventiladores, poner silenciadores o poner un tramo de conducto recto para que esa turbulencia que crea el mismo ventilador pues se vaya como, digamos que organizando un poco el conducto, ¿no? Y no crear ni ruido ni pérdida de rendimiento del ventilador. Y por último, pues la ubicación del equipo, recomendamos que se haga o en baños, o en la cocina, o en algún pasillo. O sea, en una zona que no sea de permanencia habitual, ¿sí? Para evitar así un ruido o una molestia más importante. Otro consejo para evitar el ruido puede ser o es limitar la velocidad por el conducto a un máximo, diría yo, que de 3,5. Ya cuando nos llevamos, o sea, en este conducto específico, que tiene 75 milímetros de diámetro, recomendamos que no se sobrepasen los 39 metros cúbicos por hora. Ya si vamos a llegar a 45 o superior, recomendamos duplicar, o bueno, pues en caso ya de mucho caudal, pues triplicar el conducto. ¿Sí? Sí, nuestro sistema, como podéis ver en la imagen, no sé si se ve muy bien, pero tiene la posibilidad de que al mismo plenum, a la misma boca, pueden llegar varios conductos, con lo cual nosotros cuando hacemos el estudio, nos pedís un estudio de una vivienda y lo plantamos en el plano, ya tenemos en cuenta esto para, oye, si podemos duplicar el conducto y que el aire vaya mucho más despacio, porque está duplicado, ese ruido ya no lo vamos a tener, ¿de acuerdo? Entonces, Se pueden bajar de revoluciones. Sí. Son... sí. Que los ventiladores se pueden bajar de revoluciones o van a... Sí, el son ventilador, modulares. el control tiene 5 velocidades y una de ellas es automática, que es la que nosotros normalmente recomendamos. El equipo tiene una sonda de calidad del aire instalado en la boca de extracción, que lo que hace es medir, por ejemplo, la concentración de CO2. ¿Cuántas personas hay en la vivienda? En un momento dado que no haya mucha cantidad de gente, la ventilación evidentemente va a ir al mínimo. Si tú no quieres colocarlo en modo automático, tienes hasta 5 velocidades de actuación, con lo cual sería otra opción. Pero a cualquiera de las velocidades, si se duplica ese conducto, vamos a conseguir que no vibre tanto el conducto y que no haya tanto ruido en ese punto. O sea, y no solamente que no vibre, que no haya ruido, sino que el consumo o el rendimiento que tenga nuestro equipo sea mucho mejor. O sea, disminuimos la pérdida por rozamiento en el conducto. ¿Sí? Otro consejo sería, pues, la ubicación específica de las bocas de impulsión y extracción. En este caso vemos como en las habitaciones recomendamos que las bocas de impulsión se coloquen, pues, lo más alejadas posible de las cabeceras de las camas, ¿sí? Y lo más alejada posible de las puertas, para que haya un barrido correcto de la habitación. Básicamente, o sea, como dijimos, el ruido no es mucho, pero uno durmiendo, pues, agradece todo el silencio que se pueda generar. Otro consejo en cuanto a espacios en la instalación. Pues actualmente los baños o las cocinas cuentan con falso techo, como estos que se ven acá, que todos tienen como secciones, pero si no lo tuvieran, pues hacer como mínimo unas aberturas en el falso techo que garanticen por lo menos el acceso a los filtros. De ser posible,
pues un registro que abarque todo el área del equipo. Por si hay que hacer algún cambio, no sé, alguna limpieza o alguna medición específica que haya que desarmar el equipo como tal, pues sería recomendable que el registro abarcara todo el área del equipo. Bueno, como habéis visto, el cambio de filtros no puede ser más fácil. Quiero decir, el equipo está puesto al revés, estaría normalmente colocado así, pero básicamente esos son los registros los que se ven ahí que habría que abrir. Si se puede dejar, como dice mi compañero, el registro de todo el equipo, mejor, porque si hubiera que hacer alguna labor de reparación o lo que sea, pues ya tendríamos ese acceso, ¿de acuerdo? Pero lo de los filtros es importante porque es, digamos, la única cosa de mantenimiento periódico que se va a tener que hacer, ¿de acuerdo? Vale, continuando entonces con los consejos. En cuanto a espacio de instalación, ya me lo comentaba mi compañero anteriormente, tenemos un equipo con un perfil con los soportes puestos, o sea, un perfil muy bajo, que el área sí, el espesor que va a tener el equipo van a ser 24 centímetros en el Airhome 150 y 30 y medio en el 300. Entonces, es un espacio, digamos que bastante reducido. Tener en cuenta también a la hora de fijar el equipo que la base donde lo fijemos, pues sea capaz de soportar el peso del equipo, que no es mucho, pero bueno, que no lo vayan a fijar en el falso techo, por ejemplo. Otro consejo muy importante sería identificar lo que es en el equipo, pues la zona que va hacia afuera de la vivienda y la zona que va hacia adentro de la vivienda. Porque si a la hora de instalarlo confundimos la orientación de las bocas, pues lógicamente el ventilador no va a dar el rendimiento que se espera de él, si es que da alguno. Entonces, tener presente la dirección de conexión de los conductos. Eh, bueno, para facilitar todavía más el proceso, estas pegatinas roja, azul, morada y amarilla Y las tenéis amarilla. en el propio equipo. No sé si se ve desde allí, pero están puestas por si acaso. Siguiendo con los consejos, a ver, hay veces que en las obras, lógicamente, no dejan el espacio como lo quisiéramos o como esperaríamos. Entonces, nuestro equipo cuenta con la posibilidad, si no tenemos la orientación de las bocas como lo habíamos pensado, pues cuenta con la posibilidad de hacer un cambio en esa orientación. ¿Sí? Un cambio sencillo, solamente habría que desmontar la tapa, hacer el cambio manual de las bocas, volverlo a atornillar y estaría ya hecho Bueno, ni el cambio. siquiera se llega a desmontar del todo, ¿eh? Lo aflojamos Lo un aflojamos un poquito, poquito suben un poquito y se y pueden se cambian, cambiar, que ¿vale? no lleva mayor trabajo. Pues otro consejo más para el tema de instalación. Pues hay que procurar que los conductos de extracción deben disponer de una distancia al techo no menor o menor que 200 milímetros y una distancia de cualquier rincón o esquina mayor a 100 milímetros. Asimismo, las bocas de expulsión deben situarse en la cubierta a una distancia de separación entre la boca de extracción o de expulsión y cualquier ventana o cualquier boca de admisión de 3 metros como mínimo. Así también de las áreas o terrazas donde se prevea una ocupación permanente de las personas. En cuanto a desagües y evacuación de condensado, ¿sí? Recomendamos para nuestro equipo, o bueno, es no recomendable, sino obligatorio, crear una inclinación del equipo de 3 grados mínimos hacia donde queremos dirigir ese condensado, ¿sí? Para que así el condensado tenga una caída mucho más, digamos, fácil y no se nos acumule condensado dentro de la vivienda que pueda filtrar hacia el falso techo y crear después lo que tratamos de evitar, Ujú. humedades, problemas de hongo, mohos. Bueno, esto es relativamente sencillo, ¿eh? Colocando unas arandelas de más en un lado que en otro ya tienes esa inclinación bastante sencillamente y te ahorras todos estos malos tragos, por así decirlo. Pues siguiendo con los consejos de evacuación de condensado y sobre todo evitar olores indeseables en la vivienda, recomendamos siempre colocar un sifón, que yo creo que ya es como algo, digamos que fijo en cada instalación de un equipo de ventilación o de refrigeración. Y ese sifón, pues este es como el clásico, pero bueno, hay otros en el mercado que ya cada cual puede utilizar con el que más cómodo se sienta. Está también este de bola, hay otros de compuerta. Cada uno ya, dependiendo del fabricante, los datos que nos dé, pues debemos adecuar la instalación para que funcione correctamente, porque a veces si lo colocamos y no seguimos las indicaciones,
no estamos haciendo nada, ¿no? Lo más importante es que tenga ese descuelgue mínimo que decimos ahí, que o bien nos lo va a dar el fabricante o bien, como habéis visto, en este tipo de sifones 5 centímetros y lo tenemos, ¿vale? Para evitar tema de olores y rebocos y demás. Y otra cosa, si se va a hacer un desagüe por gravedad, pues que sea por gravedad, ¿no? Como se ve en la figura, se ve que el ventilador está siempre más alto que el camino que le vamos dirigiendo el agua, ¿no? No podemos poner un sifón y luego subir y pretender que se haga evacuación por gravedad. Ujú. Otro tema en cuanto a condensaciones, no es tanto ya la condensación que se puede provocar dentro del conducto o dentro del equipo, porque bueno, lo podemos evacuar, como vimos con los sifones o con la inclinación que se le dé al equipo. Ya este es una condensación que se puede dar fuera del conducto, en épocas de invierno, por ejemplo, que tenemos un clima en la vivienda con 22 grados, por ejemplo, o 60% humedad, y dentro del conducto está circulando un aire, puede ser a -5, a 0 grados, lo cual puede provocar que en la superficie del conducto se cree una pequeña capa de humedad que puede que vaya generando cierto goteo en el falso techo, y si nos demoramos mucho en hacer una revisión, pues puede provocar lo que comentábamos anteriormente, formación de mohos, humedades. Entonces, siempre a estos, cuando vayamos a hacer una instalación de un equipo de ventilación, asegurarnos de que la temperatura superficial del conducto no va a estar muy baja para que no se genere esta condensación. Bueno, básicamente intentar en los conductos que vayan a la calle que estén aislados, en la aportación de aire, ¿vale? Si están aislados ya no vamos a tener esa diferencia de temperatura y no va a gotear, por así decirlo, ¿vale? Del conducto. Vale. Entonces ya seguiríamos con la puesta en marcha. ¿Sí? Algunos consejos básicos de la puesta en marcha, que también es muy sencilla, no hay mayor complicación. Como decía mi compañero, contamos con un control que viene de serie, un control bastante intuitivo. Aquí vemos la pantalla de bienvenida que se da cuando se muestra cuando encendemos el equipo. Nos muestra los botones para subir y bajar, los botones que muestran la doble pantalla, que serían utilizados en este momento para visualizar digamos, cada parámetro que podemos ir visualizando del equipo. Por ejemplo, aquí vemos las horas de uso del filtro, pues información de errores si hubiese alguno, valor interior de contaminantes, que se puede ver en tiempo real. Si ponemos el equipo que funcione bajo demanda, pues si se sensa que está habiendo un aumento en esa generación de contaminantes, pues se va a censar acá que el equipo va a aumentar su velocidad. Igualmente, en la pantallita que se ve arriba, a la derecha, se puede ver en tiempo real la temperatura exterior y la temperatura a la cual está introduciendo el aire nuestro equipo, cosa que le da al cliente una tranquilidad como decir, bueno, realmente hace lo que me dicen que hace. Sí, realmente estoy viendo el beneficio que pagué. En esta pantalla lo que se ve es la configuración del equipo. Lo que preguntabas si se podía regular la velocidad. Recomendamos que se ponga bajo demanda. Creemos que es más eficiente que trabaje siempre bajo demanda. Pero específicamente si hacemos un cálculo, por ejemplo, en una vivienda y nos da que necesita 120 metros cúbicos hora, no 150, pues en este caso lo podríamos configurar para que trabaje como máximo a 120 metros cúbicos hora y no que esté dando 150, que puede ocasionar exceso de caudal en los conductos y ruido y vibraciones, cosas molestas que no deseamos. Entonces, se podría regular perfectamente la velocidad. Como os he comentado antes, cuenta con 5 velocidades aparte del automático. Aquí lo que haríamos es que esas 5 velocidades se muevan entre 120 y 20, por así decirlo, ¿no? En vez de entre 150 y 20. Básicamente reducimos el caudal máximo que el equipo va a dar para todavía ajustarnos más y la eficiencia del equipo. Y creo que por último, el último consejo que damos, o la última pantalla que se puede ver, es el número de horas de funcionamiento del equipo que va contando, y a las 2000 horas eh, salta una alarma que nos recomienda que hagamos la limpieza o el cambio de filtro. Yo recomendaría siempre que se haga el cambio de filtro, porque a veces la limpieza, pues así lo veamos muy limpio, nunca aseguramos que la membrana filtrante no ha sido dañada por algún elemento. Entonces nos puede dar una falsa sensación de salubridad dentro de la casa. Entonces yo recomendaría siempre que se cambiara. Se recomienda una vez al año, una vez cada 6 meses, ya eso en el primer mantenimiento que se haga se va mirando el estado del filtro, y pues en la zona específica donde esté montado el equipo
ya se va ajustando entonces si se hace cada 3 meses, cada 6, cada año, dependiendo. Al usuario le va a saltar la alarma a las 2000 horas de uso. No son lo mismo 2000 horas de uso al lado de la Castellana que en un pueblo de Madrid, evidentemente. Cuando salta la alarma, tú como instalador cambiarías el filtro y haces un reset de horas. O Sí, es muy fácil. es fácil, muy intuitivo. El manual te dice que le tienes que dar a 2 botones a la vez durante 3 segundos y ya Punto. se quita la alarma. Vale. Esto, para vosotros, yo creo que puede ser otra fuente de negocio, porque al final cambiar un filtro no es muy difícil. Si el filtro tiene un valor de tanto y vosotros podéis hacerle el mantenimiento más el cambio de filtros, pues está fantástico, ¿de acuerdo? Entonces, sí. Lo podéis negociar con el cliente además como queráis. Le podéis decir, mira, la alarma te va a saltar a las 2000 horas, pero si quieres que esto funcione bien, te podemos venir a hacer la revisión a los 6 meses y te lo cambiamos y demás. Entonces, bueno, podéis jugar un poco con eso, ¿de acuerdo? Más que la alarma de las horas, que también está muy bien para los clientes, la alarma del ruido les va a dar un detalle, ¿no? Porque si un filtro se tupe mucho, se llena mucho de partículas, comienza a dejar pasar peor el aire, con lo cual puede generar cierto ruido, ¿no? Entonces, también puede ser un consejo que le podéis dar, oye, tú si empiezas a escuchar un ruido que no corresponde con lo que está usando, es que toca cambiar el filtro. Me llamas, te lo cambiamos y lo hacemos así, ¿vale? Bueno, nada, estamos llegando un poco al final de la presentación, al margen de las preguntas que pueda haber y de luego ver el equipo, toquetear y demás. A mí sí me gustaría hablar de un par de oportunidades de mercado donde creo que los equipos de recuperación de calor pueden hacernos o pueden servirnos para conseguir esa instalación, ¿de acuerdo? Un par de cosas que creo que son interesantes. La primera es que, como sabéis, desde 2013 es obligatorio realizar la certificación de eficiencia energética de los edificios, ¿de acuerdo? De hecho, Europa, lo hemos dicho al principio de la presentación, Europa se está poniendo cada vez más quisquilloso con esto, entonces se calcula que dentro de, para 2030 va a haber que tener una letra como mínimo de E, se calcula que muchas de las viviendas no la tienen, entonces el recuperador de calor, la instalación de un recuperador de calor por sí ya está demostrado que podemos ganar una letra, ¿de acuerdo? Si nosotros usamos cualquiera de estos programas que nos permiten calcular el certificado de eficiencia energética de los edificios, por ejemplo, nosotros hemos hecho un cálculo con Cerma, podemos ver que en calefacción, sin recuperador de calor y con recuperador de calor, ya estamos ganando una letra, ¿no? Estamos pasando de D a C, ¿de acuerdo? Con lo cual, ese ahorro de energía nos va a permitir que si dentro de unos años la normativa me obliga a tener una letra determinada, yo la pueda ganar y pueda vender esa vivienda o la pueda alquilar, ¿de acuerdo? Entonces ahí es un tema que con la competencia de este equipo, que sería un simple flujo, pues no vas a conseguir, evidentemente. El simple flujo, de hecho, te va a empeorar todavía más la clasificación energética del edificio porque va a permitir que entre aire del exterior, con lo cual la calefacción la vas a tener que poner más y el aire acondicionado lo vas a tener que poner más, ¿de acuerdo? Muy en línea con esto están los certificados de ahorro energético. Agremia ahora está haciendo una campaña con el tema de los certificados de ahorro energético con los CAES. Es un certificado voluntario, no es como lo otro que hemos visto, que permite, digamos, por ejemplo, a las comunidades de vecinos que quieran implantar medidas de ahorro energético, reducir, digamos, el coste de esa instalación. ¿De acuerdo? Me explico. Eh, Hay determinadas empresas como Endesa, Repsol, las grandes energéticas, que están obligadas a pagar todos los años una cuota al Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Para ahorrarse eso, el gobierno les ha dicho, mira, en vez de eso, podéis fomentar que otra gente hagan actuaciones de eficiencia energética. ¿Qué significa? Que si una comunidad de vecinos hace una actuación, le puede vender los ahorros que genere a Endesa y ganar algo de dinero, ¿vale? Ahora vamos a ver un ejemplo que se va a entender mejor. Pero básicamente lo que tenéis que saber es que existen una serie de actuaciones que se llaman estandarizadas, que el ministerio ya ha colocado unas fichas donde nos da cómo se tiene que calcular los ahorros, ¿de acuerdo? Ni siquiera los tenemos que hacer nosotros. Por ejemplo, Agremia me ha dicho Iván que estaba sacando una herramienta para el cálculo de ahorros en bomba de calor. Hay empresas, sujetos delegados que se encargan de hacer estos cálculos y demás. Lo que es importante saber es que determinados productos de los que vamos a tener van a hacer que el cliente final ahorre más dinero todavía en la instalación, ¿de acuerdo? Entonces es como un argumento comercial que podéis utilizar para instalar equipos de mayor valor económico y que por el que vosotros vais a cobrar más dinero, ¿no?
Vamos a ver un ejemplo que yo creo que se entiende mucho mejor con todo esto. Mirad, esto es una fórmula que tiene un chorrón de datos, ¿de acuerdo? Que es la que nos permite a nosotros calcular el ahorro energético de los recuperadores. Como digo, es una ficha oficial publicada por el Ministerio de Transición Ecológica. De todos esos datos que veis ahí, los que están en azul vienen en unas tablas en la misma ficha. Es decir, simplemente tenemos que ver dónde está la vivienda en Madrid. Vale, pues hay que poner este dato, este dato, este dato, ¿vale? Como digo, no lo tenemos que hacer ni siquiera nosotros. Pero hay unos datos que sí que da el fabricante, que es el consumo energético de los ventiladores, es decir, todo el ahorro que vamos a generar le restamos el consumo que estén teniendo, ¿de acuerdo? Y también la eficiencia del recuperador, ¿vale? Hacemos una fórmula, la hacemos para refrigeración y para calefacción, es decir, el recuperador de calor va a ahorrar tanto en refrigeración como en calefacción y llegamos a un ahorro final. Vamos a ver un ejemplo de qué ahorros estamos hablando, ¿vale? Lo bueno que tiene este sistema acá es que aunque nosotros no lo vayamos a aplicar, nos permite a vosotros daros el dato de cuánto va a ahorrar el cliente final, con lo cual al cliente final le podéis hablar en kilovatios, en euros y en retorno de la inversión, que yo creo que es interesante. Mirad, un ejemplo real. Utilizando unas fichas que digo que están aprobadas por el Ministerio de Transición Ecológica. Nos imaginamos una vivienda en Madrid de 120 metros cuadrados, ¿de acuerdo? Con un sistema de calefacción de caldera de gasoil, antiguo, ¿de acuerdo? Bueno, antiguo para lo que estamos utilizando ahora mismo. Y con un sistema de refrigeración, digamos, multi-split, ¿no? Tiene 2 o 3 split en el salón y en un par de habitaciones, ¿de acuerdo? Nosotros hemos hecho el cálculo de gasto anual en climatización de esta vivienda y nos ha salido 2.840 euros aproximadamente, contando con el gasoil que tiene que comprar y con la electricidad que se va a gastar en la refrigeración. Si alguien no está de acuerdo con el cálculo, luego lo podemos revisar, ¿eh? No lo tengo puesto, pero lo tenemos en las diapositivas por si acaso. ¿Vale? 2.840 euros, ¿vale? Una vivienda unifamiliar. Con los datos de eficiencia del recuperador, el consumo eléctrico y demás, podemos hacer el cálculo de cuánto nos estaríamos ahorrando, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros hacemos este cálculo, según nos ha dicho las fichas del Ministerio, y vemos que el ahorro total es de 3.582 kilovatios hora al año, ¿de acuerdo? Si nosotros traducimos esto en euros, ya hemos aplicado 0,25 euros por kilovatio hora después de impuestos, es decir, tenemos que pensar que el usuario final lo va a pagar después de impuestos, nos sale un ahorro de 896 euros al año, ¿de acuerdo? Con lo cual estamos consumiendo o gastando un 30% menos. Con estos datos, así de manera bastante sencilla, y nosotros en los proyectos que estamos empezando a hacer, nosotros tenemos un departamento de proyectos que selecciona los equipos, hace los planos y demás, estamos empezando a poner este dato. ¿Por qué? Pues porque podemos llegar a poner incluso el retorno de la inversión, ¿de acuerdo? Imaginaos que tenemos una obra de una comunidad de vecinos que tiene 40 viviendas y tenemos la suerte de que los 40 quieren poner recuperador de calor, ¿de acuerdo? Vamos a fijar el precio de la instalación en torno a 3.000 euros por vivienda, ¿vale? Serán 3.500 a veces, serán 4.000 a veces, vamos a decir que son 3.000, ¿de acuerdo? Dependiendo de cómo haya sido la negociación y demás. Si lo fijamos en 3.000, en primer lugar lo que podemos calcular es cuánto nos podrían pagar, no a nosotros, sino al cliente final, cuánto le podrían pagar al cliente final por esos CAEs, es decir, por ese ahorro energético que ellos han generado, con lo cual, tomando un precio que es un precio que ponen las propias empresas energéticas. Quiero decir, tú negocias y estos han negociado 0,10 euros por kilovatio hora, pero puede haber negociaciones de 14 céntimos o lo que sea, ¿de acuerdo? Vamos a decir que son 0,10, con lo cual por 40 viviendas y por el ahorro que hemos calculado nos salen 14.000 euros, 14.300, que traducido por vivienda serían 358 euros por vivienda, ¿de acuerdo? Bueno, pues si nosotros calculamos el retorno de la inversión, esto es un retorno real. Cada persona que vaya a instalar un recuperador de calor en su vivienda con esas condiciones climáticas que hemos visto, a los 3 años ya habría recuperado la inversión. Es decir, a partir del tercer año ya estaría ahorrando dinero todos los años, todos los años, todos los años. ¿De acuerdo? Como vemos esos 308, ¿dónde los podemos colocar? Pues se lo podemos colocar al cliente en una parte que se va a ahorrar de la instalación, no de nosotros, no de nosotros, sino que le va a incentivar a él porque dice, mira, me sale un poco más barata la instalación y además a los 3 años, que es el ahorro importante de verdad, ya he recuperado la inversión, ¿de acuerdo? Entonces, aunque el cliente no quiera saber nada, ni nosotros queramos saber nada del sistema CAES, si os fijáis, si yo le quito esos 308 de la ecuación, el retorno de la inversión va a seguir siendo a los 3,2 años, ¿de acuerdo? Con lo cual es una inversión muy buena para ellos, ¿vale?
Bueno, simplemente por ir finalizando, para todos aquellos que no nos estuvieran muy ubicados, que imagino que seréis pocos, somos una empresa fabricante de sistemas de ventilación, ¿de acuerdo? Llevamos 40 años dedicándonos a ello. Somos una empresa nacional, tenemos la sede central en Ripoll, en un pueblo de Girona, y nos dedicamos a todo lo que tenga que ver con sistemas de ventilación, ¿de acuerdo? Hoy hemos hablado de sistemas de ventilación en viviendas, pero en el mismo edificio de viviendas podemos tener, por ejemplo, una sobrepresión de escaleras, que es un sistema de protección contra incendios que evita que el humo en caso de incendio entre en la escalera. Si bajamos a los parkings, pues podemos tener ventilación para parkings y demás y demás. Con lo cual, nosotros nos gustaría que contares con nosotros para cualquier sistema de ventilación que pudierais requerir, ¿de acuerdo? Lo que os he dicho, dentro de un edificio podemos encontrar muchos tipos de sistemas de ventilación, los que os he comentado ya. Con lo cual, nosotros lo que intentamos como empresa es intentar dar respuesta a todos esos sistemas de ventilación, ¿de acuerdo? Simplemente por terminar, ya las últimas diapositivas, nosotros nos gustaría que pudierais confiar en nosotros y daros algún aporte de inicio para empezar, y es que tenemos un departamento de proyectos que yo sinceramente creo que funciona muy bien, que responde muy rápido y que para todos estos tipos de sistemas de ventilación que os he comentado, pero en concreto para la ventilación en viviendas, vamos a ofrecer un seguimiento completo. Es decir, nos podéis mandar los planos, hacemos el estudio de la ventilación según normativa código técnico, eh, plasmamos en el plano la instalación como la instalación recomendada tanto del equipo como de los conductos, como de las bocas, como todo lo que haga falta. Y además, si queréis, os podemos calcular el ahorro que supondría para esa vivienda en concreto, ¿de acuerdo? Ya sin más, simplemente agradeceros la atención, tanto a los que estáis en casa como a los que habéis venido aquí. No le gusta mucho hablar en público, pero ahí al fondo hay un hombre con gafas, que es Juan Cañabate, que es nuestro Key Account Manager, es el responsable de la zona centro de instaladores, con lo cual a los que estáis aquí, pues enseguida os va a pedir la tarjeta, los datos y demás. Entonces, os he dejado por aquí, digamos, los datos de Juan, tanto su contacto como su teléfono como su email, y podéis contactar con él para lo que necesitéis. Y bueno, si hay alguna pregunta ahora al final, pues lo podemos ver y podemos ver cosas del equipo también si requerís. Sí. Yo quería preguntar, ¿vosotros vendéis también todo el tema de canalizaciones y Sí, demás? Todo el tema entero. damos el sistema completo, efectivamente. Lo podemos ver ahora si quieres un poco en qué consiste, pero desde la caja de distribución, los conductos, las bocas, el regulador de caudal, todo. Y además, si nos pasáis el proyecto, os hacemos la selección de todo directamente. Vale. Tengo que decir que en nuestra página web, yo creo que ahí también tenéis el catálogo de los sistemas. Lo que hemos montado son unos kits para facilitar un poco la vida, digamos, y si vas a hacer un tipo de vivienda muy estándar, como puede ser 2 habitaciones, un baño, 3 habitaciones, 2 baños o 4 habitaciones, 2 baños, automáticamente vas a encontrar el kit con todos los accesorios que tú necesitas. Es decir, necesitas 4 bocas, 5 tal, no sé cuántos metros de conducto, así, ¿vale? Para facilitar, digamos, la selección de esos accesorios, ¿de acuerdo? Una pregunta, no sé si es una estupidez o una locura. El tema de esto se puede intercalar con un sistema, por ejemplo, de una estufa de pele de esas de aire caliente, o daría demasiado aporte de calor. A ver, habría que tener cuidado, o sea, y conectarlo directamente no creo, porque aparte del calor tendríamos el tema del hollín y demás que le puede afectar, pero sí que puede tomar el aire Las estufas canalizables, que son de las que a tienen la canalizable. salida. Eso. En la canalización, sí. Espera. Sí. Sí, mira, lo puedes poner en la impulsión. Tú puedes utilizar la canalización de la estufa de pellet, donde vas con la conducción a las diferentes habitaciones. Puedes poner la impulsión que hablaba Fernando, que vas a mandar a los cuartos secos. El único problema que tienes es que el código técnico te dice que tienes que limitar, digamos, ese caudal en cada uno de los cuartos. Entonces, ¿cómo lo harías? Pues no puedes regular el caudal, vas a mandar todo el caudal en impulsión. Va a funcionar perfectamente, es una muy buena solución, es una buena idea lo que has planteado, porque si en realidad tú estás metiendo en impulsión 120 metros cúbicos, vas a sacar 120 metros cúbicos y te va a hacer ese barrido. ¿Cuál va a ser el problema? Que no sabes lo que va a llegar al salón o a los dormitorios, van a ir 120 metros cúbicos. Y como normalmente el conducto de climatización es mayor que el conducto de ventilación,
pues no vas a tener esa regulación, pero va a funcionar perfectamente, o sea, vas a tener una ventilación. Pero yo lo que veo es al final como el propio aparato, por ejemplo, en este caso de biomasa, tiene su ventilador que impulsa. Por lo menos llegas a habitaciones que de otra manera te dejan poner 3 metros, Correcto. con esto si están relativamente cerca, podrías llegar a sitios más No hay lejanos. ningún problema, funciona perfecto. Juan recordará un tipo de instalación que hicimos un chalet aquí bastante grande. Igual lo pusieron en la climatización, en los conductos de climatización. ¿Se puede poner? Sí. Lo que pasa es que realmente no sabes cómo vas a garantizar que a esos cuartos secos le llegue el caudal que te dice el código técnico. Pero como en extracción sí que tengo regulado el caudal, pues te va a funcionar bien, o sea que no hay problema. Pero hay que hacer un poco esa excepción, ¿no? De saber que vas a hacerlo así. Yo lo veo por mi tipología de clientes, al final, gente que no puede hacer una inversión de un sistema de radiadores y con una estufa de pellet, por lo que sea, pues en casa determinadamente pequeñas, un tipo de mejora. Correcto. Digo, qué buena idea, muchas gracias por la aportación. Tenemos una pregunta de un asistente online, de Ángel concretamente, que nos pregunta si estos equipos son de instalación obligatoria en vivienda. Pues mire, tengo que decir que desgraciadamente no, y lo voy a exponer. Hemos visto, bueno, de hecho, puedo poner la diapositiva. Hemos visto que básicamente aquí tenemos que cumplir con 2 apartados de código técnico, que es el de ahorro de energía y el de salubridad, ¿de acuerdo? El de ahorro de energía nos está diciendo que tenemos un límite determinado de energía primaria que nosotros podemos consumir, ¿de acuerdo? En determinadas zonas climáticas, Madrid todavía está un poco al límite, pero en zonas un poco más al norte de Madrid, esto que vemos en moradito, ¿de acuerdo? Los inviernos son tan fríos y las condiciones son tan malas que básicamente si no pones un recuperador de calor no llegas a cumplir con los consumos que te está marcando el código técnico, ¿de acuerdo? Con lo cual, ahí sí podemos decir que sería obligatorio. ¿Dónde no está considerado obligatorio todavía? Si miramos la parte del HS de salubridad, ¿de acuerdo? Y digo no está considerado porque de momento, y al contrario de que lo que nos dice el RITE, yo creo que muchos, por ejemplo, conoceréis el RITE y si no lo conocéis os lo comento. El RITE en términos de calidad del aire interior obliga a que el aire sea filtrado, lo cual tiene mucho sentido porque, y obliga a instalar recuperadores de calor a partir de un cierto caudal. El código técnico todavía no, pero si la normativa sigue cambiando en este sentido, no le va a quedar más remedio que cambiar en este sentido, ¿de acuerdo? Y sería un beneficio para todos, porque al final lo que está permitiendo ahora el código técnico, que es el simple flujo, como hemos visto, tiene una contraposición tremenda en el sentido de la eficiencia energética. Estamos dejando entrar el aire directamente a la temperatura que está en la calle, con el ruido que haya en la calle, con los olores que haya en la calle y sin filtrar, ¿de acuerdo? Con la mala calidad del aire que pueda haber en la calle. Con lo cual, bueno, aún no los podemos considerar obligatorios, pero como hemos visto desde el punto de vista energético, pueden llegar a serlo. Y la normativa, pues está cambiando todos los días. Ahora recientemente han publicado la normativa de eficiencia energética de los edificios en Europa, que ya nos están diciendo en España que tenemos que transponer y se va a transponer a través del código técnico y del RITE. Con lo cual, en esa modificación de la normativa, tiene mucho sentido los recuperadores de calor. Sí. Yo sí quería decir una cosa importante, y es que no sea obligatorio no quiere decir que no sea necesario y muy necesario. Y os digo en casos en los que es muy necesario poner un sistema de ventilación con recuperación. Si nosotros hacemos una rehabilitación de vivienda y hacemos una mejora en la eficiencia energética, poniendo paredes que hemos puesto, que hemos proyectado o hemos hecho cámaras, hemos puesto ventanas nuevas que tienen más hermeticidad, esa vivienda, al ser mucho más estanca, energéticamente, como decía Carlos, vamos a tener una vivienda mucho más eficiente, pero vamos a tener muchos problemas de condensación. Entonces, ¿es obligatorio? No, no es obligatorio, pero es muy necesario. Y cuando hagamos una vivienda, una obra nueva, en la que el cliente, porque ya lo tiene en mente, el decir, oye, yo quiero poner un buen aislamiento, una buena ventana con una buena perfilería, con rotura de puente térmico, tener por seguro que es necesario ponerlo, porque si no va a tener problemas de condensaciones a los 3 días de estar, porque está viviendo dentro de un tupper, de una casa muy hermética que no tiene ventilación. Y nadie ventila a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana y a las 7 de la mañana. O sea que Instalaciones Passive House, ¿esto cómo se...? es uno de los pilares fundamentales. Hay que te diga, Carlos. Es que la certificación Passive House básicamente se basa en 5 puntos fundamentales y uno de ellos es sistemas con recuperación de calor. Es obligatorio poner recuperadores de calor. ¿Por qué? Porque la certificación Passive House se basa, un poco lo que hablábamos aquí, en
hacer las viviendas lo más aisladas posibles, es decir, tener puntos con rotura de puente térmico, el mayor aislamiento posible, la mayor hermeticidad posible, ventanas con doble hoja, triple hoja, puertas Passive House y obligatorio recuperador de calor. En primer lugar, porque la poca energía que vayamos a consumir no se nos va a escapar, no la vamos a meter directamente el aire de la calle. Y en segundo lugar, porque como decía Guillermo, todas estas actuaciones que hagamos para mejorar el aislamiento tienen que ir acompañadas de ventilación mecánica, porque si no vamos a tener un problema de acumulación de humedad y otras cosas. Quiero decir, humedad es lo que vemos y lo que se ve en las paredes y demás, pero la calidad del aire se va a empobrecer muchísimo. Entonces, Passive House, de hecho, es obligatorio. Nosotros tenemos uno de los equipos de nuestra gama certificado Passive House. Entonces, bueno, si tenéis que acometer algún tipo de obra de ese estilo, pues lo podemos comentar también. Mm, No sé si hay más. Pues una pregunta también de Ángel que dice que este tipo de instalación podría sustituir una ventana. Pero no sé si tú entiendes. Bueno, podría sustituir la apertura de ventanas para ventilar. Quiero decir, no, el código técnico te obliga a tener ventanas donde te obliga a tener ventanas en las habitaciones y demás. Si vas por ese estilo, creo que no nos vamos a poner de acuerdo, pero sí es verdad que ha llegado para sustituir la ventilación por apertura de ventanas. Quiero decir, Aquí en Madrid que queremos hacer viviendas en el subsuelo. Y yo sí. creo que a lo mejor va por ese estilo, ¿no? Bueno, puede ser, El puede. N1 hacer Puede viviendas. ser. Oye, en obra nueva no, pero si estamos en una edificación que ya está hecha y tenemos un sótano o tenemos algo así, sobre todo en la Sierra de Madrid, os he comentado al principio de la formación los problemas que hay en la Sierra de Madrid con el tema del radón. Evidentemente, estos equipos son fundamentales para mejorar esa ventilación. Y lo que os quería decir es que, bueno, yo no sé si a vosotros pasaba, pero yo, por ejemplo, mi abuela hiciera -5, 0 grados o lo que fuera, a las 9 de la mañana se abrían las ventanas y estuvieras tú como estuvieras. Entonces, Pero es así. tu mujer es así también, ¿no? Entonces, es un tema que queremos precisamente evitar eso porque nos estamos gastando mucho dinero en calefacción y en refrigeración como para tener que hacer eso, ¿de acuerdo? Vale, pues por aquí no hay más preguntas. No sé si alguien por la sala, alguien más, ¿no? Vale, pues Lo dicho, sí, perdona. no, continúa, Carlos. Simplemente decir que si tenemos luego un par de minutos para que veáis un poco cómo funciona y demás, os podéis acercar. Los que no habéis venido presencialmente, pues lo Vale. siento. Pues despedimos a los que están conectados online. Agradeceros a Sodeca, al equipo completo, a Carlos, a Fernando, la participación en la jornada. Creo que ha sido muy didáctica, muy interesante, muy práctica para los instaladores, pero que os haya servido de utilidad tanto a vosotros como a los que estáis online. Y bueno, os animo a seguir pendientes de las jornadas que hacemos, que son muchas y variadas y seguro que os interesan. Así que muchas gracias y continuemos aquí un ratito más.